Tips para vivir el culto en tu casa. Primero, prepara tu hogar para participar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. 2. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. 3. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. 5. Reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Los invito a la lectura de la palabra en el Salmo 34. Dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo se quebrará.
La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Los invito para que reflexionemos unos minutos en esta porción de la palabra, en lo grande y majestuoso que es el Señor con cada uno de nosotros. Dios me les bendiga. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite nuevamente poder estar en este espacio tan especial con ustedes. Es grato vernos cada 8 días, disfrutar de poder compartir la palabra del Señor, poder aprender y poder darle gracias a nuestro Dios por todas sus grandes bendiciones. Así que les invito para que se pongan cómodos, llamen al resto de la familia y vamos todos juntos a continuar alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios, quien por su fidelidad y por su amor nos permite esta gran oportunidad de estar delante de Él. Vamos a orar. Colóquese en una posición cómoda y démosle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros durante toda esta semana, y de seguro lo que Él va a seguir haciendo por nosotros el resto de nuestras vidas, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Padre, en esta mañana te alabamos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Dios. Gracias por permitirnos estar, Padre Celestial, aquí con nuestros familiares, Padre Celestial, unidos en un mismo espíritu con nuestros hermanos en otros lugares, desde sus casas, Dios de la gloria, pero alabándote en un mismo sentir. Que en esta mañana, Dios de los cielos, Padre amado, tú recibas nuestra oración, tú recibas nuestra adoración y tu palabra, Dios, nos hable. Que tu palabra, Señor, en este día nos ministre. Colocamos delante de ti nuestras vidas, te entregamos, Señor, nuestro ser y te decimos, Señor, alabado sea tu nombre. Háblanos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos hoy. Amén y amén. Gloria a Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, hey, me alegraré, hey, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré y me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré
por sus puertas con acción de alabanza. Gracias te damos, Señor. Para ti nuestra alabanza y nuestra adoración en este día. Y decimos juntos: entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpas también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. bueno es nuestro Dios. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Delante de él a postrarte hoy, manos levantad y tu voz alzad. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Salmo 34:8. El Salmo nos muestra el permanente cuidado del Señor. Observe la manera en cómo el salmista lo expresa. Busqué al Señor y Él me respondió. Este pobre clamó y el Señor lo oyó. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. Los ojos del Señor están sobre los justos. El versículo 1 es entonces la conclusión a la que llega el salmista luego de percibir el buen cuidado que tiene sobre su pueblo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Este salmo nos hace un llamado a bendecir al Señor. Nos invita a exaltarlo. El Señor constantemente está a nuestro cuidado. Nos invita a reconocerlo a través de nuestros cantos, palabras, acciones, pensamientos. También a través de nuestros diezmos y ofrendas. Es una manera de exaltarlo. Y así estamos apoyando el extendimiento del reino de Dios. También podemos unirnos a la canasta de amor y expresarle el amor al prójimo. Contágiate de la alegría de dar. Señor, queremos agradecerte
por el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros y por el llamado que nos haces a exaltarte y reconocerte a través de nuestros diezmos y ofrendas. Oramos que tú bendigas, Señor, las personas que administren estos recursos para el extendimiento de tu reino y para aquellas familias que serán bendecidas a través de nuestro apoyo a la canasta de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Por Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en este día, de poder exaltar tu nombre y decir lo grande que eres para nosotros, Señor. Motivos para agradecer su fidelidad y su provisión para con todos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo. Él es suficiente para nuestras Mi vidas. enemigo más feroz. Él es el Rey soberano. Me sostiene en la tormenta. Gracias, Padre. Las aguas no me cubrirán. Adora la iglesia. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Aleluya. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Venció a la muerte y trajo libertad al ser humano. Venció a la muerte y hoy nos da victoria. Hoy restaura nuestra vida el Rey de los cielos. Hoy levanta su Más dulce es el iglesia. amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Por siempre, Dios. Ante su trono estaré. Me
me llenará el amor de Cristo. Solo adoraré. Alzó su rostro contemplar. Solo bendice su nombre. Yo le Con amaré libertad por adora al Rey de siempre. Su alabanza Él me sostiene. cantaré. Dile, Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte Más fuerte que todo lo que pueda pasar. En Él está mi fortaleza. Gracias, oh Rey de Reyes. Tu amor es suficiente, Dios. Padre, la iglesia es para tu gloria, Señor. Esa iglesia maravillosa que has comprado con sangre preciosa, Rey, que has redimido para tu gloria. Tu amor me sostendrá, Jesús. Tu amor sostiene mi vida, Rey. Más fuerte que la tempestad, Señor. Más ancho que el mismo mar. Nuestra vida tiene sentido a los pies del Todopoderoso. Nuestra vida cobra valor rendida a los pies del Señor de señores, nuestro Salvador. Gracias, Dios. Bendice tu palabra preciosa. Bendice este tiempo para escucharte. Señor, gracias por una oportunidad más que tú nos brindas y nos regalas de acercarnos a ti, Señor. Y hoy, Señor, que continuamos reflexionando en la primera carta del apóstol Pedro. Rogamos, Señor, que tú nos enseñes y nos dirijas, Señor, a caminar con la esperanza que nos comunica esa primera carta, Señor, a vernos como peregrinos y unos peregrinos con esperanza, unos peregrinos, Señor, con la seguridad que tenemos en ti, Señor. Oramos pues para que tu palabra hoy sea abierta a nosotros, para que tu Espíritu, Señor, nos ilumine y, Señor, no se diga en este púlpito más de lo que dice tu palabra, sino que podamos ceñirnos, Señor, a lo que tu escritura, tu palabra, Señor, nos comunica. Porque tu palabra es suficiente. Cualquier pensamiento, idea adicional, no, Señor, solo será para adulterar, Señor, para alterar el contenido de tu escritura, de tu palabra. Por eso, Señor, oramos que nos des de nuevo y me des de nuevo para la exposición de tu palabra y que sea tu gracia con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un domingo más, ya estamos en este mes de octubre, ya vamos cursando este mes de octubre en el que vamos caminando en esta carta del apóstol Pedro. Recordemos que el mes de octubre también es el mes de la Reforma Protestante, en el que la Iglesia cristiana conmemora la Reforma Protestante. También conocido el mes de octubre como el mes de la Biblia, en el que celebramos y reconocemos el valor de la Escritura en razón de la Reforma Protestante. Y creo que lo que hoy vamos a ver y posiblemente lo que estaremos mirando dentro de 8 días está muy a la par con esos principios de la Reforma Protestante, con esos principios que la Reforma nos va a dejar. Hay unas
como una manera de poder como considerar que ha sido esa herencia que nos ha dejado. Y una de esas como frases que nosotros debemos recordar hoy a propósito de la exposición de la palabra es que solo Cristo y la suficiencia de Cristo y la solo necesidad de Cristo para encontrarnos con el Señor. No necesitamos nadie más, no hay más intermediarios entre Dios y nosotros que Cristo Jesús. De manera que con esto en mente acerquémonos al texto y el pasaje que vamos a leer, y es primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Versículos 4 al 8. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Dice así la palabra del Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Esa preciosa escritura del apóstol Pedro, allí recordemos qué es lo que hemos venido revisando en la carta del apóstol Pedro. En esa carta veíamos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, en esa introducción, cómo se nos describe que ese pueblo a quien le está escribiendo, esa comunidad cristiana a quien le está escribiendo, debe verse como peregrinos y extranjeros. Peregrinos en razón de que son extranjeros y se deben ver como peregrinos en razón de que han sido escogidos por Dios, gracias a la obra del Señor Jesús y por esa obra de santificación del Espíritu Santo. Era lo que veíamos en los dos primeros versículos. Luego pasamos a considerar los versículos 3 al 9, donde estuvimos mirando cómo ellos habían recibido, gracias a la gran misericordia de Dios, una gran herencia. Y esa gran herencia era una seguridad para ellos, puesto que estaba atestiguada en la palabra del Señor. Y ahora que disfrutan de esa gran misericordia y de la seguridad de esa gran herencia, se nos decía la semana pasada de que debían mostrar una vida santa, de que debían vivir de una manera santa, porque el Señor que les ha llamado, ese que ha mostrado esa gran misericordia, ese que los ha escogido, ese que ha operado en ellos esa salvación, es santo. De manera que ellos deben vivir de una manera santa. Y ahora se nos va a decir de que ellos cuentan con algo precioso, y es que Cristo es una piedra angular. Es una piedra angular. Y va a ser determinante la manera en cómo se valore esa piedra, cómo se valore esa piedra, cómo se considere esa piedra. Va a ser determinante cómo se valore esa piedra. De manera que la Escritura hoy nos está invitando a hacer un par. A propósito de lo que les decía de solo Cristo, creo que si usted me está escuchando, posiblemente la primera vez que tiene un acercamiento a la Escritura o a la palabra del Señor, será importante que usted se detenga a pensar ¿qué
¿Quién es Cristo para usted? ¿Qué lugar ocupa? Y este texto nos va a enseñar a hacer una correcta valoración de Cristo. Nos va a enseñar a hacer una correcta valoración de Cristo. Nos va a enseñar a hacer una correcta valoración. En un tiempo como el que vivimos, donde todo es relativo, donde no hay verdades absolutas, donde todo depende, donde todo está basado en la percepción, en la manera como usted perciba, y es verdad en tanto usted lo perciba así, nos encontramos hoy con un texto que nos va a decir que la verdad de Cristo no depende de la percepción que yo tenga de ella. Es más, el texto de manera muy clara nos va a enseñar algo, y es que es posible que mi percepción de Cristo, la percepción que tiene la humanidad de Cristo, la sociedad de Cristo, que dados esos principios que hoy rigen nuestra vida, como es ese materialismo, hoy Cristo sea alguien que no merece mayor cuidado. Es solamente una experiencia para algunos que requieren algunos puntos de apoyo para la realización de su vida. Esa valoración que la sociedad hoy hace de Cristo y que la lleva de alguna manera a despreciar y desechar a Cristo, va a ser determinante para ellos. Porque la verdad de Cristo no depende de la percepción que nosotros tenemos, como si lo que va a pasar, como si lo que va a acontecer frente a nuestra valoración. Cristo es y punto. No depende de mi percepción. Cristo es. Cristo es. Y hay puntos en la vida donde uno debe reconocer. Mire, en cuanto a Cristo, no hay la posibilidad de una segunda opinión o una segunda verdad que cabe con relación a Cristo. Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, y solo en Cristo encontramos salvación. Eso no tiene punto de discusión, eso no tiene una segunda opinión, eso no lo tiene, no lo tiene. Eso no nos da lugar a nosotros a mirar la vida o a mirar a Cristo con unos matices. No, la verdad de Cristo está en blanco y negro, o lo acepto o lo rechazo. Pero no es una verdad que se puede mirar con tonalidades. No es que le voy a colocar un gris y es que yo medio creo en él. No, no existe esa posibilidad. No existe esa posibilidad. Frente a Cristo tenemos que pararnos con una decisión contundente. O lo valoro como lo que es el único y suficiente Salvador, o lo rechazo, con las consecuencias que esto puede traer y trae para la vida. Y creo que el texto nos va a hablar un poco de las consecuencias que trae. El texto va a ilustrarnos y va a hablarnos de una piedra, ¿sí? Para hablarnos de esa valoración, de las dos posibles valoraciones. Y el versículo 4 nos introduce inmediatamente. Cristo, así lo va a plantear la Escritura. Cristo es la piedra viva. La Nueva Versión Internacional es categórica. Cristo es la piedra viva. No hay lugar a dudas, no da lugar a ambigüedades, no da lugar a segundas opiniones. Es y punto. Es. Y eso puede ser que en un tiempo como el nuestro, como lo acabo de decir, genere una fuerte tensión. Una fuerte tensión.
Y de Cristo como piedra viva podemos encontrar, frente a esa verdad, podemos encontrar dos formas diferentes de reaccionar, de apreciar a Cristo, de valorar esa verdad que se nos está comunicando. Y la primera que nos va a plantear el versículo 4 es que puede ser rechazada. Y el texto dice, Cristo es la piedra viva. No es una piedra viva, es la piedra viva. Única, exclusiva. No hay lugar a otro. Recordemos las experiencias de Cristo y a propósito del Evangelio de Juan, esa cristología que vemos en el Evangelio de Juan, en esos yo soy que se van desarrollando, y solo en el Evangelio de Juan, se van desarrollando esos yo soy. Yo soy el pan de vida, frente al pan que acaban de comer, que los deja con hambre y vuelven a tener la necesidad de comer más pan para poderse saciar. Él nos va a decir que Él es el verdadero pan que sacia. Nos va a hablar de que Él es la luz. Y antes de llegar a la luz debemos volver a Juan capítulo 4. Cuando en el diálogo con la mujer samaritana, Él va a decir: cualquiera que vuelva a tomar de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Dame de esa agua, le dice la mujer samaritana, reconociendo la necesidad de un agua que pueda saciar. Cristo es la piedra viva. Cristo es la puerta de las ovejas, del redil donde están las ovejas. Juan capítulo 10. Me llama la atención el pasaje y una observación que hacíamos en estos días. Sigo impactado con la imagen de que Él es la puerta y solo quien cruza por Él hallará pastos. 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 Llama la atención el asunto de la suficiencia de Cristo para la salvación, para la redención, para obrar en el ser humano. La suficiencia. Y esa piedra viva ciertamente no será aceptada por todos. El texto en el versículo 4 lo va a plantear: rechazada por los seres humanos. Parece ser que en el proceso de calidad, como que aparece la piedra, y ya vamos a revisar un poco más amplio qué es eso. Pero en el proceso de calidad, ahora que en las empresas se habla tanto de calidad, entonces en el proceso de la revisión de la calidad, en el proceso de calidad vivido frente a Cristo, el ser humano torpemente, y hay que dejarlo en esa manera, torpemente rechaza a Cristo como piedra. Rechaza a Cristo como piedra. La idea de rechazar, de acuerdo a lo que está planteado allí en el texto, da la idea de que es el resultado de un examen, como que el ser humano se sentó a evaluar. A ver, yo miro bien. Y recuerde que esta expresión es un eco de unas palabras de Jesús en los que están en los evangelios sinópticos. Y Pedro seguramente lo recoge. Y parece ser que los líderes religiosos como que se sientan a evaluar a Jesús. Y dicen: Él no es. Como la sociedad hoy, como usted hoy se puede estar sentando a pensar si Cristo es o no es. Está haciendo todo un examen, una valoración. Y esa valoración, ese examen de calidad, lo lleva a desaprobar a Cristo. Parece que no cumple con las condiciones de calidad que el ser humano del siglo XXI necesita. No lo cumple.
no cumple con las condiciones requeridas por los seres humanos. Así lo expresa el versículo 7 del texto que estamos leyendo. Segunda parte dice: para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores. Y ese versículo 7 es tomado del Salmo 118. El Salmo 118 dice lo siguiente: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y no nos deja maravillados. ¿Qué es eso de la piedra angular? ¿Qué es eso de la piedra angular o piedra principal, como se va a seguir desarrollando en el texto? Estamos acostumbrados en las conversaciones y a veces en las discusiones de empresas, de estrategias, hablar o escuchar el término piedra angular y hace referencia a objetos o circunstancias o personas que fueron o son fundamentales para que ocurra algún hecho, para llegar a algún buen fin. Esto es una piedra angular y esa expresión es usada para hablar de algo fundamental, para que algo pueda llegar a su buen fin. Pero en construcción, hablar de piedra angular es hablar de una roca que cumple una función vital para la estructura. De hecho, es la que le da estabilidad a toda la estructura. Es la que le da estabilidad a toda la estructura. En el Salmo, que es un salmo litúrgico de acción de gracias, es un salmo donde parece ser que toda la congregación se reunía a cantar y a celebrar. El que estaba arrojado, y está hablando y está describiendo como a un personaje, el que estaba arrojado a la esfera de la muerte, se parece a una piedra desechada como inútil por los constructores. Pero esa piedra ha adquirido ahora un puesto de honor como piedra angular. Esta es una reflexión coral que toca un tema como arquitectónico. Los constructores, los arquitectos, los maestros, los canteros, los que están en la cantera, allí sacando la roca, los que están puliendo la roca, valoran que la calidad de esa piedra para construir, ya sea la casa, las murallas, el templo, y en el contexto del Salmo 118, posiblemente del templo, consideran que esa roca debe ser desechada y no les parece de buena calidad. Es una roca que no cumple con las condiciones que ellos consideran deben tener. No encaja para ellos, no encaja para ellos. Y queda apartada sin el honor de formar parte de la construcción que se está llevando a cabo. Spurgeon, hablando del Salmo 118, hace el siguiente comentario. No se daban cuenta. Recuerde que está diciendo el apóstol Pedro que los constructores han desechado la piedra. La han dejado de lado. Y Spurgeon va a decir lo siguiente: no se daban cuenta de la excelencia de aquel sobre el cual tenían que edificar. No podían conseguir que él encajara en su ideal de una iglesia nacional. Era una piedra de una cantera distinta a la suya y no conforme a sus ideas ni a sus gustos. Por tanto, la arrojaron y amontonaron desprecio sobre la misma. Le tuvieron en nada, aunque él es el Señor de todos. Al levantarle de los muertos, el Señor Dios le exaltó para ser la cabeza de la iglesia, el mismo pináculo de su gloria y hermosura. ¿Se da cuenta de lo que le decía hace un momento? Que el valor de Cristo no depende de la manera en cómo nosotros o la iglesia o los lectores de esta carta lo estuvieran valorando. No depende.
Pedro seguramente en esto que está diciendo, en esto que está planteando Pedro en este texto, está haciendo eco al citar el Salmo 118, está haciendo eco de las palabras expresadas por el Señor. En esa semana última, esas palabras fueron expresadas entre el domingo de Ramos y el día en que fue crucificado. Mateo posiblemente lo está ubicando en el día lunes, después del domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y esas palabras expresadas en Marcos capítulo 12, versículo 10, haciendo la cita del mismo Salmo 118. Por eso Pedro hace eco de estas palabras. Pedro trae las palabras del Señor Jesús, cómo Jesús aplica el Salmo 118 a él, y lo que hace Pedro es hacer eco de esas palabras. En la concepción, en la interpretación, en el acercamiento que tenían los rabinos del Salmo 118, en esa comprensión que hacían, para ellos el Salmo 118 tenía un cumplimiento mesiánico, es decir, anunciaba al Mesías. De tal manera que Cristo lo que hace es tomar este texto precisamente en la semana en la que va a morir, para decir: los líderes han evaluado al Mesías y han dicho que no cumple con todas las normas de calidad. Han pasado revista, han revisado cada detalle y han llegado a una conclusión: no cumple con las normas de calidad exigidas por el Antiguo Testamento. No las cumple. Eso consideró el movimiento religioso de su época. Por eso Jesús les va a anotar esto. En los evangelios estas palabras se dan entonces en esa última semana. Cuando Él va a morir en razón del rechazo que los líderes religiosos tienen de Jesús. Pedro hizo eco de esas palabras del Señor y las utilizó para explicar el rechazo de Cristo por parte de los judíos, pero también de la exaltación que Él tendría como el Mesías. Y no es la primera vez que Pedro lo va a hacer en su carta. Escuche bien cómo en otra parte también Pedro hace mención de estas mismas palabras, hace eco de estas mismas palabras en Hechos capítulo 4. Y Jesucristo, estas son palabras de Pedro, y Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y ha llegado a ser la piedra angular. Es un eco lo que tiene Pedro. Pedro hace un eco de las palabras del Señor Jesús. De manera que lo que estamos dándonos cuenta es que en ese proceso de calidad, la revisión que hacen los líderes religiosos es tal que los lleva a ese proceso de calidad a descartar. Creo que no dista mucho de nuestra realidad. Nosotros con mucha ligereza andamos descartando a Cristo y hacemos unas valoraciones tan superficiales acerca de Cristo. Hacemos unas valoraciones tan superficiales desde nuestro materialismo, desde nuestro empirismo, desde nuestra capacidad de percibir la verdad. Hacemos unas valoraciones de Cristo que con tanta rapidez nos llevan a nosotros a despreciar al Señor Jesús. Pero observe que hay otra mirada. Es como si lleváramos a un tribunal más alto el proceso de calidad. Los líderes religiosos de la época de Jesús desecharon, porque en la revisión del proceso de calidad se dieron cuenta que no cumplía. Entonces, pensemos en la idea, no es lo que el texto está diciendo, pero para nuestra ilustración, pensemos en la idea de que se apela a una instancia superior.
como una ilustración. Se apela a una instancia superior para revisar, para volverle a hacer una revisión a ese proceso de calidad. Y en esa segunda revisión se va a decir lo siguiente: Cristo es la piedra escogida y preciosa. El texto en el versículo 4 va a decir eso. Así es. Es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Cristo como piedra escogida y preciosa. Esa es la valoración que Dios tiene de Cristo. No caben esas dos verdades. O una es falsa y la otra es verdad, pero no caben. Aunque el mundo contemporáneo pueda hacerlas caber, quiero decirles que no es posible y no caben esas dos verdades. Pero pensando en quién es el tribunal, quién es el que en realidad puede dictar una sentencia sobre el caso y el proceso de calidad, ¿será que los miopes, torpes, cegatones, líderes religiosos de su época tienen la capacidad de entender y discernir quién es Jesús? Como pasa en nuestro tiempo, ¿no? Tantas personas que entran con una ligereza en rechazar a Cristo. A rechazar a Cristo. Para Dios, Cristo cumple todos los requisitos de calidad. Todos. No hay uno solo. No hay ni uno solo. No hay, en una calificación sobre 10, no hay ningún 9.9 en la calificación de calidad sobre Cristo. No lo hay. Y eso da cuenta. Eso da cuenta de la corrupción de nosotros los seres humanos. Eso, ante lo que nos encontramos, lo que hace es dar cuenta de un caso más de corrupción de nosotros los seres humanos. Lo decía Spurgeon en su planteamiento. Spurgeon nos va a dejar claro en la interpretación del Salmo 118. Dice que no podían conseguir que él encajara en su ideal de una iglesia nacional. Era una piedra de una cantera distinta a la suya y no conforme a sus ideas ni sus gustos. ¿Por qué no nos gusta Cristo? Porque no calza con nosotros. No calza a nuestra idea, no calza a nuestros planos, no calza a nuestros conceptos, no calza a la manera de nosotros vivir la vida, a los valores contemporáneos, a los laxos que somos. No calza Cristo. No calza Cristo con nuestros ideales, ni siquiera calza a veces con los ideales de iglesia que tenemos, con las formas de iglesia que tenemos. No calza. Por eso lo arrojaron, porque no se ajustaba a lo que ellos querían. Eso es un caso más de corrupción en el ser humano. Nos atrevemos a despreciar lo que Dios está calificando. Lo que Dios ha decidido, nos atrevemos a descalificarlo. La valoración de Dios es satisfactoria, con dos expresiones: escogida y preciosa. Escogida y preciosa. Y así lo va a decir el versículo 6. Estamos en el versículo 4, ¿no? Pero el versículo 6, donde el apóstol está trayendo unos textos del Antiguo Testamento, nos va a decir en el versículo 6, así dice la Escritura: mire que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. El que confíe en ella no será jamás defraudado. Esa es una cita de Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 28, versículo 16 dice: por eso dice el Señor omnipotente:
Yo pongo en Sión una piedra aprobada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Recuerda que estamos hablando de peregrinos. Estamos hablando de un pueblo escogido que se debe sentir como extranjero. Y debe sentirse como extranjero porque pertenece, no son de aquí ni son de allá, son de una patria celestial. No son de aquí ni son de allá, son del más allá. Pertenecen a una nación diferente. Son un pueblo adquirido por Dios, nación santa. De manera que lo que está expresando acá es que el Señor está calificando en su proceso de calidad. Está dando un juicio sobre la piedra. Dice, piedra angular preciosa para un cimiento firme, dice Isaías. El que confíe no andará desorientado. ¿No será esa la razón por la cual andamos con una sociedad y a veces con una iglesia que anda como perdida, tratando de encontrar el mejor postor, usted como familia? En el judaísmo, la piedra de Isaías capítulo 28 también hace referencia al Mesías. También. De ahí que el fundamento, la piedra angular a la cual deben ajustarse, cuando se habla de la piedra angular en la construcción, es una piedra que está ubicada estratégicamente. Son dos formas de verlo. En la estructura se ubica como fundamento y en ese fundamento se ubicaba en una esquina y esa piedra es la que va a determinar cómo deben ir las otras piedras que se van a usar en la construcción. Son las que determinan cuál es la forma del lugar. Son las que determinan las características de las otras piedras. La piedra angular o piedra principal es la que determina cómo van a ir las otras piedras, que serán parte del templo de Dios. Porque así lo tiene Pedro. Es Jesús. Y lejos de ser descartado, es escogido y precioso. ¿Sabes por qué no nos gusta Cristo? ¿Por qué a la sociedad contemporánea no le gusta Cristo? ¿Por qué no nos gusta comer de ese pan de vida? ¿Por qué no nos gusta esa luz de la vida? ¿Por qué no nos gusta esa puerta de las ovejas? El que cruza por mí hallará pastos. ¿Por qué no nos gusta el buen pastor que da la vida por sus ovejas? ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué no nos gusta ese yo soy la vid verdadera? ¿Por qué no nos gusta Cristo? No nos gusta Cristo porque queremos un Cristo o una piedra angular que se ajuste a mis características, a mis condiciones, a mis antojos, a mis caprichos, a mis principios, a mis ideales, a mis planes. Ese es el Cristo que busca la iglesia de nuestro tiempo, que es lamentable, pero también es el Cristo que la sociedad está esperando encontrar. El Salvador que la sociedad está esperando encontrar es un político. Es un personaje con una administración, una capacidad económica que venga a solventar todos los caprichos y antojos de una sociedad, que le dé rienda suelta a todos los placeres de una sociedad, que dé rienda suelta a todos los valores y principios de la vida. Ese es el Mesías que busca nuestra sociedad. Por eso este Mesías no nos convence, este Mesías no nos gusta. Porque todas las otras piedras deben ajustarse a las condiciones de la piedra angular. No nos gusta. No nos gusta ese Cristo. No nos gusta esa expresión, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos gusta esa expresión. No nos gusta, porque ese camino yo no lo quiero andar. Todo lo contrario, quiero desandar ese camino llamado Cristo. ¿Y por qué quiero desandarlo? Porque no se adapta a mí. Él me exige que yo me adapte a Él, pero yo necesito un Mesías que se adapte a mí. Esa es la crisis de nuestro tiempo.
Estamos buscando un Cristo que se adapte a nosotros. Esa es la crisis. Lo cierto es que el valor de esta piedra es incalculable, incalculable, y la sociedad contemporánea no ha entendido. No lo ha entendido. No comprende. Por eso el versículo 4, esa valoración, primero rechazada y luego vemos que Jesús es escogido y precioso. Pasa todo el proceso de calidad. Los creyentes deben venir a esa piedra viva, a esa piedra principal, y se ajustan. Y se ajustan. De acuerdo a lo que nos va a decir los versículos 5 al 8. Lo que vemos es que una vez se ajustan, una vez el creyente se ajusta a la piedra principal, una vez se ajusta a la piedra principal, entonces entra en un proceso de edificación. Por eso el texto en el versículo 4, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional ubica estas palabras. El texto originalmente inicia con las palabras con las que termina el versículo 4. El texto en su orden dice al acercarse a él. Así termina la Nueva Versión Internacional. En realidad el texto lo que dice es, iniciando es, acérquense a él. Y el versículo 4 va a explicar entonces qué pasa. Primero, Cristo es la piedra viva. Es la piedra viva. Y acérquense a Cristo. Y va a decir, porque esa valoración que hacemos, versículo 4, o lo rechazamos, o nos acogemos a esa valoración que hace Dios de la piedra angular. La valoración hecha por Dios es escogida y preciosa. Y una vez nos acogemos a esa valoración que hace Dios de la piedra angular, entonces el versículo 5 nos va a decir que entramos en un proceso de edificación. ¡Qué precioso! Y el texto, les digo, como termina el versículo 2 aquí en la Nueva Versión Internacional, al acercarse a Él. Esa expresión al acercarse a Él parece ser. El versículo 3 termina con una alusión al Salmo 34. El 2.3 termina con una alusión al Salmo 34. Versículo 8 que dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Así termina el versículo 3, con una alusión al Salmo 34, 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. De ahí que algunos comentaristas dicen que posiblemente lo que está haciendo el apóstol Pedro es haciendo también una alusión al mismo Salmo 34, donde les dice venid a Él, pero no en términos de un imperativo, de una orden, sino que les está exhortando a venir, acérquense a Él. Y posiblemente lo que está haciendo, retomando del Salmo 34 la idea de venir a Él. Ahora que ellos se han convertido, porque Pedro está escribiendo a una comunidad creyente, ahora que se han convertido, como lo expresa el capítulo 1, versículos 3 y 23, la conversión conlleva una idea de seguir al Señor. ¿Usted recuerda cuando el Señor llamó a los discípulos? A Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo el Señor? Lo que les dice el Señor en Mateo, capítulo 4, versículo 1. Perdón, Mateo 4, 19 es lo siguiente. Vengan,
síganme. Cuando llama a Leví en el Evangelio de Mateo, le dice, sígueme. Creo que la figura que está usando el apóstol Pedro, luego de hablarnos de esa gran misericordia, luego de hablarnos de esa gran herencia, luego de hablarnos de la santidad que son llamados a seguir y de recordarles que han nacido de nuevo, les dice que para poder vivir esa santidad y para poder disfrutar esa santidad, para poder que en ellos se vaya formando ese carácter de Cristo, algo que ellos deben hacer es vivir en un constante acercamiento a Cristo, que es la piedra viva. Acérquense a Él. Todo discípulo del Señor debe vivir en esa dinámica. Acérquense a Él. Acérquense a Él. Para que puedan ser edificados, para entrar en la construcción de esa casa espiritual. Los creyentes ahora son parte de la casa espiritual que se construye a partir de Cristo como piedra angular. En medio de ese caminar hacia Cristo, de esa relación con Cristo como piedra principal. Recuerde, es la piedra que va a demarcar cuáles son las dimensiones, cuál es la manera en cómo deben ir ubicadas las otras piedras. Es la piedra que va a determinar la forma de las otras piedras. Es la piedra que va a determinar qué es y cómo y cuándo y dónde deben ubicarse las otras piedras. Él es la piedra principal. Acérquense a Él. Acérquense. La comunidad de los creyentes se van acercando a Él y comienzan en un ejercicio que va a expresar el apóstol Pedro. Se van convirtiendo también en piedras vivas. Y comienza la edificación. Así lo va a expresar el texto. Así ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. La idea es de un templo que se va construyendo. Pero ahora ese templo no es el templo de Jerusalén, que aunque para la época en que está siendo escrita esta carta no ha sido destruido, el nuevo templo que se construye ahora no es un templo físico, es un templo espiritual. Y está siendo edificado. Es una casa espiritual donde Dios vive. Es una casa espiritual donde Dios vive. ¿Cómo trae alivio esto para una comunidad perseguida? Para usted y para mí, que hoy no nos podemos encontrar como iglesia. ¿Cómo trae de aliento esto para nosotros, una iglesia peregrina, con la certeza de que nosotros, a pesar de lo que estamos viviendo, estamos siendo edificados como un templo, como una casa espiritual, en la medida que nos vamos alineando? Y no es la única ilustración, porque además de llamarnos piedras vivas, también nos llama sacerdocio santo. Y eso de sacerdocio santo en ese versículo 5 está apuntando a la consagración a Dios. Recuerde, son piedras exclusivas que ahora comienzan a alinearse a la luz de la piedra angular. No es como la sociedad lo quiere hoy, no es la piedra angular definida a partir de nosotros como piedras, no, es nosotros nos definimos a partir de la piedra angular. Nosotros nos ubicamos a partir de la piedra angular. Usted y yo nos definimos a partir de Cristo. Usted y yo nos definimos y nos encontramos, sabemos y entendemos nuestro lugar en el mundo, nuestra misión. Entendemos nuestra moral, entendemos nuestra ética, entendemos nuestro hacer, entendemos nuestro norte, entendemos nuestro propósito. Es solo a partir de Cristo, porque Él es la piedra angular. Y es a partir de allí que debemos entendernos. No nos entendemos a partir de la pandemia. No nos entendemos a partir de COVID-19. No nos entendemos a partir de un gobierno.
No nos entendemos a partir de lo que hoy nos diga o el uno o el otro nos dicten las noticias. Nos entendemos a partir de Cristo. Y como sacerdocio santo, ahora apunta a la consagración a Dios, separación que tenemos ahora para Dios. Y es lo que va a expresar lo que el pastor compartía la semana pasada, capítulo 1, versículo 15 al 23. Ser santos porque Él es santo. Son separados para Dios. Viven exclusivamente para Dios. ¿Y cómo se entiende ese ser santos? Se entiende a partir de la piedra angular. ¿Quieres comprender cómo vive, cómo se vive eso que nos decía el pastor hace 8 días? Se entiende a partir de la piedra angular. ¿Quieres entender qué es ser santo en la condición que estás viviendo? Lo entiendes a partir de la piedra angular. ¿Quieres saber cómo se es santo en el lugar de trabajo? Lo entiendes a partir de la piedra angular. A partir de Cristo es que lo entiendes. Los sacerdotes ofrecen sacrificios que le agradan a Dios. Y esos sacrificios son espirituales. Así lo expresa el texto. Aunque los sacrificios espirituales no necesariamente significa que sean inmateriales. Porque el texto el pastor no lo leía la semana pasada de que había una expresión de un amor unos a otros. Y Santiago nos dice que si un hermano viene a mí y me dice que me toca la puerta a altas horas de la noche y me dice, mira, no tengo algo para comer, lo que yo hago es orar por él y mandarlo para la casa esperando que Dios de alguna manera le provea cuando tengo 5 libras de arroz en mi alacena. Recuerda, si de algo debemos contagiarnos, en esta pandemia, es de la alegría de dar. De la alegría de dar. De verdad que los sacrificios espirituales son inmateriales porque la alabanza es algo inmaterial. Es también una acción de gracias. El servicio unos a otros, ya eso deja de ser inmaterial en algún punto. La oración. ¿Cómo comprendo yo a la piedra angular? ¿Cómo la comprendo? ¿Cómo la conozco? En una relación con esa piedra angular. Y se hace a través de la lectura de la palabra, de la oración. Así conozco la piedra angular y así entonces conoceré cuál es mi manera. Y algo importante es que no estoy solo con la piedra angular. No somos Cristo y yo solamente. Somos Cristo como piedra angular y todos nosotros como piedras vivas. Somos una familia. Somos una comunidad que aunque no podemos vernos, sí nos acompañamos, sí nos rodeamos, sí estamos ahí. Esa piedra es también piedra de tropiezo. Va a expresar el versículo 8. Es piedra de tropiezo. Y el versículo 8 dice, y también una piedra de tropiezo. Es una piedra angular, es una piedra principal. Pero a quien no la acepta es una piedra de tropiezo. Y tropiezan al desobedecer la palabra de Dios. Recuerda cómo decía el pastor hace 8 días, la necesidad de ese desear esa leche espiritual no adulterada, no alterada. Y aquí va a decir, tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están destinados. El libre pensador de nuestro tiempo ha descartado a Cristo como la piedra del ángulo, como su Mesías, como su Salvador. Se ve a sí mismo como su Salvador, ve al sistema económico como su Salvador, ve a una vacuna como su Salvador, ve a un determinado profesional, entidad o persona o a su empresa como su Salvador. Lo ha descartado totalmente como piedra angular para la construcción. Ha optado por el materialismo. Ha optado
atado por una moralidad, y nos lo decía el pastor hace 8 días, pensando que la moralidad por sí sola es la que va a traer a nosotros sentido, norte, dirección. En un tiempo en el que el conocimiento empírico es determinante, se nos manda a reconocer al Señor partiendo del testimonio de la Escritura, donde el conocimiento a partir de los sentidos, de la observación, de un mecanismo de observación, así es como la sociedad hoy determina las cosas. Hoy se nos manda a reconocer al Señor partiendo del testimonio de la Escritura. Una escritura en la que están registradas las palabras de Dios dadas en el pasado y su cumplimiento en nuestros días. Mis hermanos, cualquiera que tropiece con esta piedra, solo le queda algo por vivir. Y es la caída. Como les decía hace un momento, no hay dos verdades en Cristo. No es que para unos es verdad que Él es y para otros es verdad que no es y ambas son verdad. No. A la luz de la Escritura son excluyentes ambas. O es o no es. No pueden convivir juntas. De manera que cuando la Escritura habla de una piedra de tropiezo, está hablando del escándalo que es Jesús. Y es que la predicación del Evangelio es un escándalo. Es un escándalo para los judíos. La cruz es un obstáculo. Para los judíos es un obstáculo. Para los no judíos es una locura. De ahí que el apóstol Pablo, pensando en su nación, en Romanos capítulo 9, versículo 33 en adelante hasta llegar al 10, él dice que le eleva una oración por su nación, por los israelitas, orando que sus ojos sean abiertos para que conozcan a Cristo. Porque si no reconocen a Cristo, esa piedra que para el creyente es de salvación, para otros es tropiezo, es caída, es destrucción. Cristo puede ser para nosotros la mayor bendición o puede ser la destrucción de nuestras vidas. No porque Cristo quiera destruirnos, porque en la valoración que hemos hecho de Cristo, hemos considerado que no califica. Y Dios nos está diciendo que cumple con todos los parámetros de calidad. ¿Cómo es posible que nosotros, una instancia tan inferior, pueda entrar a calificar a Cristo como insuficiente? Cualquiera, dice Lucas, trayendo la misma cita del Salmo 118, cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. Esa piedra es para salvación de tu vida y tu familia, o puede ser para destrucción de la familia. No porque Dios tenga la intención de destruir, es porque entramos como en un proceso de autodestrucción al no reconocer la única piedra angular que nos puede ayudar para construir la vida, la familia, la iglesia y la sociedad. Mis hermanos, deseo que la gracia de Dios les acompañe y les ayude cada día a discernir quién es Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que
Nos regalas y la capacidad de comprender quién eres tú, Señor. Eres suficiente, Señor. Perdónanos por las veces que hemos pensado, Señor, que te quedaste corto, que torpemente valoramos que eres insuficiente para nosotros. No es más que una expresión, una manera de confirmar nuestra ignorancia, Señor. Cuando ante ti, oh Dios, Cristo cumple todos los estándares, todas las medidas. Señor, tú eres suficiente. Ayuda a nuestras familias, ayúdanos a nosotros, los que hoy estamos participando de este culto, a comprender la suficiencia de Cristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. La suficiencia que hay en ti, Señor, para nuestra redención. Bendito sea, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, continuamos con 1 de Pedro, quedándonos 2 versículos, que son el versículo 9 y 10, que creo que nos pueden ayudar a comprender otro principio fundamental de la Reforma Protestante, y es el sacerdocio universal de todos los creyentes, que ahí habla de real sacerdocio, nación santa. Es una oportunidad entonces de reflexionar en ese punto de la Reforma Protestante a propósito de la Reforma. ¿Listo? Mis hermanos, que Dios les bendiga, que la bondad de Dios sea con todos ustedes. No se levante de allí sin primero compartir con los suyos. Prepare un café, comparta con los suyos, hable con ellos y qué es lo que el Señor les ha dejado para la vida. Un abrazo y muchas bendiciones. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpas también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Bueno es nuestro Dios. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Delante él a postrarte hoy, manos levantad y tu voz alzad. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia.
para siempre su misericordia. Bueno es Dios. Para siempre es la misericordia del Rey. Por eso cada día es una oportunidad para adorarle, es una oportunidad para bendecirle, es una oportunidad para reconciliarnos con el Santo, el Todopoderoso. Para siempre su misericordia es inagotable. Cada minuto es para adorarle. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Por siempre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en este día, de poder exaltar tu nombre y decir lo grande que eres para nosotros, Señor.